Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, José Luis? Muy bien, un gusto. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, como analizábamos en el primer bloque, el día de ayer el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés de referencia que se ubicó en el 29,25%. Se trató de la tercera reducción consecutiva tras haberse mantenido estables las tasas a lo largo del mes de julio. ¿Te parece acertada la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés, José Luis? Sí, yo creo que los indicadores vienen dando lo que se comenta, una reducción en la tasa de inflación. Me parece que el Banco Central ha hecho bien en ir gradualmente reduciendo la tasa. Yo hubiese ido quizás un poquitito más rápido, pero no tanto más rápido. Así que me parece bien el movimiento y creo que todavía hay margen para seguir bajándola, ¿no? Gradualmente, pero seguir bajándola. Digo gradualmente porque el riesgo que corre el Banco Central es que por ahí tenga un salto con la inflación y tenga que volver a subirlas, y eso sería la mala noticia. Entonces, es más vale ir gradual en el proceso de disminución y no tener después un sobresalto que implique un aumento de las tasas y que genere malas expectativas, ¿no? Claro, porque uno imagina, ¿no?, que si se excede el Banco Central con la baja de la tasa de interés, puede haber un salto en el precio del dólar. De hecho, bueno, el dólar hoy en el mercado, en el segmento mayorista, aumentó 10 centavos, ¿no?, tras la baja de ayer, tras haber estado varios días estable, ¿no? Me parece una buena noticia, Alejandro. Creo que el dólar aumente y quizá posiblemente un poco más. Creo que es una buena noticia desde el punto de vista no solamente del comercio exterior, sino del punto de vista macroeconómico. Y sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene es un año de elecciones y va a haber una tentación mayor para mantener el tipo de cambio. Entonces, entrar con un tipo de cambio más elevado me parece que sería conveniente. ¿Cuánto? Es muy difícil ponerle un número a eso. Pero por eso, insistirías, digamos, con continuar bajando la tasa de interés de manera de volver menos atractivas las colocaciones en pesos y que algunos agentes se vuelquen al dólar. Definitivamente, y con intervenciones del Banco Central, ¿no es cierto? Intervenciones directas del Banco Central es lo que hemos aprendido en los últimos años, que son políticas razonables, que tienen ciertos costos y por lo tanto no hay que abusarlas, pero políticas razonables para tratar de sostener el tipo de cambio. Y me parece que es lo que el gobierno tiene que hacer. Alguna reducción adicional de las tasas de interés e intervenciones directas en el mercado de cambio. ¿Te parece, José Luis, que el blanqueo que comenzó hace pocas semanas va a ser exitoso y si va a tener algún efecto sobre el tipo de cambio en estos dólares que ingresan a la Argentina o que están en la Argentina y salen del colchón? ¿Te parece que van a presionar aún más hacia abajo el tipo de cambio? Y pueden presionar. Lo que yo haría si entraran muchos dólares es crearía un fondo en el exterior, ¿no? Crearía un fondo para financiar, por ejemplo, el sector público el año que viene. Tomaría los dólares así como entran, los sacaría de vuelta por el mercado de cambio, de tal manera que no hubiera impactos en el mercado de cambio, y lo mantendría como una reserva para el financiamiento del sector público el año que viene. Pero igual no tiene justamente necesidad el gobierno hoy de financiar el déficit con una parte de esos dólares que entren. Bueno, yo creo además que también está el tema del pago a los jubilados, ¿no? Sí, yo creo que tiene que tratar de conseguir esa plata en el mercado interno. En todo caso, eso implica que hay que sacar algunos pesos adicionales de plaza para lograr eso. Pero quiero decir, yo no abusaría usando demasiado los dólares que vienen del exterior. ¿Cuál es el punto exacto? Es difícil de decirlo y es una sintonía fina. Pero en todo caso no. Creo que uno tiene la tentación de hacer eso y hay que evitar que la tentación sea demasiado grande y eso implique un atraso o en todo caso una apreciación una del sintonía tipo de cambio. fina que parece que no se está dando, ¿no? Pero justamente se está dando en estos últimos meses este atraso cambiario, ¿no? El dólar viene perdiendo en forma sostenida en estos últimos 5 meses contra la inflación, ¿no? Así es, yo creo que era razonable pensar que algo perdiera. Me parece, para mi gusto, que perdió un poquitito demasiado y por lo tanto eso implica quizá tasas de intereses más bajas, mayor intervención en el mercado. Hay distintos instrumentos para lograr esto y sobre todo la decisión, ¿no?, del Banco Central de que el mercado tenga claro que el Banco Central está dispuesto a sostener el tipo de cambio y está dispuesto a tomar las medidas necesarias para lograr alguna depreciación mayor.
Creo que las señales, en ese caso, a veces se forman parte de un discurso, de una conferencia de prensa, me parece que son tan importantes como los movimientos por ahí de ciertas variables. Claro. Uno de los temas de la semana, José Luis, fue el tema tarifario, porque el gobierno sufrió una serie de reveses en la justicia. ¿Te parece que se pudo haber evitado la judicialización del aumento tarifario, que habría que haber actuado de otra manera? ¿Te parece que fue demasiado brusco, por decirlo de alguna forma, el aumento? Sí, bueno, a ver, yo creo que el gobierno tenía que haber hecho las audiencias, y eso fue un error del gobierno, definitivamente, ofreció un flanco ahí desde el punto de vista jurídico. Así que eso por un lado. Por otro lado, creo que en el caso del gas, yo creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, me parece que no había necesidad de ir tan rápido, a diferencia de la electricidad, por la sencilla razón de que el precio marginal para la extracción de gas es un precio alto, es de $7,5, claro, que es mucho más que el precio de importación. Entonces había menos urgencia, creo yo, desde ese punto de vista. Dicho eso, ahí parece que lo que yo escucho de varios ámbitos, de ámbitos políticos, de ámbitos judiciales, acerca de los derechos humanos asociados al transporte, a la energía, al gas, etcétera, etcétera, yo no puedo estar de acuerdo sino con los derechos sociales. Las Naciones Unidas ha hablado siempre de derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, digo, estamos pagando el transporte, estamos pagando la electricidad o el gas 3, 4, 5 veces menos que los países vecinos. ¿Quiere decir que los países vecinos no cumplen con los derechos sociales? O sea que una cosa es ir gradual y compensando. Yo creo que el gobierno se atrasó en compensar, por ejemplo con la tarifa social, con el IVA, varias medidas salieron tarde. Pero una cosa es compensar a los sectores más postergados y otra es pensar de que yo tengo que seguir pagando 60 pesos la luz, como es que lo que pagué durante años, digamos, ¿no? Y después me lo aumentaron, ahora que no sé si me van a reducir de vuelta, a 360, que sigue siendo ridículamente bajo cualquier punto de vista. No, porque además también digo, ¿no? O sea, si tuviéramos los fondos para otorgar ese beneficio, pero la Argentina hoy tiene un déficit fiscal enorme, ¿no? Y que es una importante amenaza para el futuro de la economía, ¿no? No, pero ahí, así mismo, Alejandro diría, si yo tuviera los fondos para hacer eso, haría más protección social, mecanismos de protección social, más programas de desarrollo productivo. ¿No le subsidiarías la luz a una persona de clase media o de clase alta, claro? No, sinceramente no, me parece que es absolutamente regresivo y aparte va en contra de cierta lógica. Tenemos que ahorrar energía, es cierto, y tenemos que producir más energía. Pues yo escuchaba que es necesario que todo el mundo tenga gas y que tenga electricidad. Yo no puedo sino estar de acuerdo, pero para eso hay que producirlo. Y para producirlo se requieren precios más elevados que los actuales para que haya más producción. Insisto, con tarifas sociales que contemplen a los sectores de menores recursos. ¿Te preocupa, José Luis, el ritmo al que crece la deuda pública? Porque recordemos que estos 6 meses fueron 6 meses de ajuste en varios ámbitos, pero sin embargo el déficit fiscal sigue siendo muy alto. Sigue siendo muy alto. Pero todavía no me asusta. Digo esto porque, digamos, la única cosa buena que heredó este gobierno, diría yo, es un nivel de deuda pública muy bajo. Y como hay un nivel de deuda pública muy bajo, hay capacidad de endeudarse. Esto no puede durar para siempre, pero ustedes me dicen un año, hasta 2 años de un endeudamiento relativamente fuerte y después vamos cerrando la brecha. Definitivamente eso es lo que hay que hacer, pero no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación es cómo reactivar, cómo poner en marcha de vuelta la economía. Había que hacer ciertos ajustes de tarifas, del tipo de cambio. Por eso es que te preocupa lo que decías hace unos minutos, por eso te preocupa este creciente atraso cambiario. Claro, porque eso también debería contribuir a esa reactivación, pero además me preocupa. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Está el sector agropecuario. Quedan 40 segundos, como para redondear la idea. Sector agropecuario, está el blanqueo, está el aumento de los jubilados, y me preocupa de que no haya más obra pública. Creo que hay anuncios de obra pública y, sin embargo, como no estaban los proyectos, se está demorando demasiado en iniciar obras públicas, y eso me parece que es central para reactivar el nivel de actividad económica, que yo espero que ese sea el caso hacia fin de año.
Muy bien, bueno, José Luis, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Cerramos con el análisis de José Luis Machinea en el programa de hoy, analizando los avances y los problemas que presenta la economía argentina y que hay que resolver para comenzar a reactivarla de cara al futuro. Cerramos y nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.